Vamos a continuar con este taller de predicación expositiva. Vamos al tema número 5. Ahora vamos con el tema de preparando un sermón. Vamos a comenzar con la exégesis. Hoy sería la exégesis primera parte dentro de este apartado ya de preparando un sermón. En las clases anteriores, cuando nosotros estuvimos viendo la contextualización, aterrizamos en dos afirmaciones. Número 1, que a través de una buena contextualización podemos nosotros interpretar adecuadamente el texto y a través de una buena contextualización podemos hacer entendible el texto. El trabajo entonces del predicador cuando él camina a través de la senda de una buena contextualización es que sí puede interpretar adecuadamente el texto que, como ya hemos analizado, texto que fue escrito en un momento, en un idioma, a una audiencia original con ciertas características de cultura, de gramática, etcétera, todo lo que envuelve, todo el contexto en que se envuelve la forma en que se produce el texto, y a través de la buena contextualización se puede interpretar adecuadamente el texto al día de hoy y se puede también hacer entendible el texto sin sacrificar lo que el Espíritu Santo ha colocado en ese texto, sin sacrificar en ninguna medida lo que el texto, el propósito para el cual ese texto fue escrito. Entonces, estas dos realidades, nuevamente quiero enmarcarlas con una buena contextualización. Sí podemos interpretar adecuadamente el texto y sí podemos hacer entendible el texto. Dicho en otras palabras, podemos ser fieles al texto, ¿sí? La razón por la que los predicadores no son fieles al texto y se van por la vía de una predicación inspirada, una predicación ebria, una predicación fuera del lugar totalmente, es porque no están realizando una buena contextualización, no están realizando un buen trabajo exegético, hermenéutico, etcétera, y entonces, dicho en otros términos, no son fieles al texto, están finalmente predicando lo que el texto no dice, interpretando lo que el texto jamás estaba señalando, pero ello nos deja ver un trabajo deficiente en aquellos maestros o predicadores que realmente no están agotando los requerimientos o pagando el precio de un estudio conciso, un estudio pues realmente en forma para ser fieles al texto. Entonces, la buena contextualización nos lleva a estas dos grandes verdades. Sí se puede interpretar adecuadamente el texto, sí se puede hacer entendible el texto. Ahora, vamos a comenzar entonces con esta interrogante. ¿Cómo preparar un sermón? ¿Sí? Ya que hemos conocido lo que es la contextualización, bueno, ahora el predicador dice, tengo que predicar la palabra de Dios y me enfrento con la Biblia, con el texto que debo compartir en mi escritorio, con mis diccionarios, con mis apuntes, mis pues aditamentos para poder fortalecer este sermón. Pero la pregunta que todo predicador normalmente tiene es, bueno, ¿y ahora cómo voy a preparar un sermón? ¿Cómo se puede preparar un sermón? Y eso es precisamente lo que vamos nosotros a estar trabajando a partir de estas clases. A lo largo de estas clases vamos a ver cómo preparar un sermón. Y vamos entonces a dar respuesta a esta pregunta. Cómo preparar un sermón, y vamos a colocarlo en 3 áreas de trabajo que el predicador ha de desarrollar. La primera área en la que nosotros nos vamos a ocupar la vamos a denominar la exégesis. ¿Cómo preparar un sermón? Vamos a trabajar en la exégesis. Después estaremos trabajando en la reflexión teológica y al final estaremos trabajando en las implicaciones para hoy. Nuevamente entonces repito 3 esferas de trabajo de todo predicador. Número 1, nos vamos a abocar a la exégesis, después a la reflexión teológica y luego, por último, a las implicaciones que tiene el texto que estamos predicando para el día de hoy. Vamos entonces a comenzar con la primera parte, la exégesis, y vamos a explicar adecuadamente en qué consiste este trabajo de exégesis, que no vamos a terminar en esta clase. Hoy vamos a comenzar a hablar de la exégesis y continuaremos en las siguientes clases porque es un tanto profundo lo que tenemos que
mencionar acerca de la exégesis. Bien, cuando nosotros hablamos de la contextualización, nosotros nuevamente, y parece que soy un tanto repetitivo, necesito colocarles nuevamente en este contexto para que podamos entender la exégesis. Tenemos nosotros el texto y a partir del trabajo de la contextualización, nosotros vamos a interpretar adecuadamente el texto como lo manifesté al comenzar la clase y vamos a hacer entendible el texto. Esta doble función a través de la contextualización nosotros la estaremos trabajando. Interpretar adecuadamente el texto, hacer entendible el texto, lo estaremos haciendo. Pero esto nosotros lo estamos, aquí debemos entender dos aspectos. Este trabajo de contextualización, de la adecuada interpretación y hacer entendible el texto, partimos del texto que ha sido escrito cientos de años atrás, que fue escrito en un idioma que no es el nuestro, que fue escrito en ciertas circunstancias históricas, ciertas e incluso hasta circunstancias, reglas gramaticales en las que se produce el texto ante una audiencia original con un propósito original, etcétera. Y este trabajo de contextualización nosotros lo vamos a trasladar, por decirlo así, del pasado al hoy, al aquí, a los oyentes, a la audiencia que nosotros tenemos, sin sacrificar el sentido original que tiene el texto. Esto es lo que nosotros hemos mencionado como el trabajo de contextualización. Pero, nuevamente, quiero hacerles ver que el texto fue escrito a una audiencia original. La audiencia que escucha el texto, la predicación del texto, interpretación del texto, la explicación del texto el día de hoy, no es, por decirlo de alguna forma, la audiencia original. La audiencia original es aquella a quienes se escribió. Nosotros estamos aplicando, trasladando, transfiriendo la palabra de Dios a nuestros días para interpretar qué es lo que el Espíritu Santo colocó ahí, pero ese texto se escribió en un tiempo hacia unas personas, bajo un contexto, etcétera, ¿sí? Entonces, este trabajo de la contextualización no es otra cosa más que el texto del ayer lo vamos a trasladar a la audiencia, al hoy, al aquí, ¿sí? Y entonces vamos a tener, para efectos de nuestra clase y para efectos de poder entender, dos tipos de audiencias. Una, la que vamos a llamar nosotros, que es la audiencia del día de hoy, del aquí, del ahora, de la iglesia, de los hermanos, etcétera, el nosotros. Y tenemos otra audiencia que son ellos, a los que se escribió originalmente ese texto, en los que se escribió en el idioma que ellos tenían, en las circunstancias que tenían, etcétera. Entonces tenemos dos tipos de audiencias, nosotros y ellos. Muy bien, entendiendo esto entonces, vamos ahora sí a comenzar a desmenuzar esta parte de la exégesis, vamos a comenzar a poder adentrarnos en la exégesis. Bueno, primeramente la exégesis viene del griego exégesis, que significa explicación o interpretación. Entonces, este trabajo de exégesis, mucha atención con esto. Cuando nosotros vamos a comenzar con el trabajo de la exégesis, lo primero que nosotros tenemos que hacer y que quizás puede parecer en este primer momento, al momento que es el que les voy a presentar esta instrucción, puede ser que digan, pero no puede, no es posible, ¿cómo es que pides que desaparezcamos esta audiencia? Pero ahorita vamos a dar la explicación. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es hacer a un lado, de manera momentánea, en todo este trabajo de preparar un sermón de manera momentánea, vamos a hacer a un lado la audiencia del día de hoy. Vamos a hacer a un lado a nosotros. Al nosotros los vamos a hacer a un lado y incluso también por un momento dentro de este trabajo de preparar el sermón también vamos a hacer a un lado la contextualización, ¿sí? Nuevamente, quizás les parezca extraño porque dicen, bueno, hemos visto algunas clases de la contextualización y ahora nos dices que tanto la audiencia del día de hoy como la contextualización la hagamos a un lado. Sí, la vamos a hacer a un lado de manera momentánea dentro de todo este trabajo que va a tener el predicador.
Entonces, hacemos a un lado la audiencia, hacemos a un lado la audiencia del hoy, del aquí, hacemos a un lado a nosotros, lo desaparecemos, hacemos a un lado de manera momentánea, el trabajo de contextualización también lo hacemos a un lado y lo único que nos queda, si ustedes pueden apreciar ahí en sus pantallas, lo único que nos queda es el texto y nos queda la audiencia original, es decir, nos queda ellos. Bueno, pues solamente nos vamos a ocupar de la audiencia original. El trabajo de la exégesis, entonces, inicia ocupándonos solamente de la audiencia original. No hay mayor audiencia para nosotros en este trabajo de preparar un sermón al iniciar que solamente la audiencia original. Solamente nos vamos a ocupar de ellos. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que estoy tratando de decir. Primero de Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 8, un texto muy conocido que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este texto que yo acabo de leer, vamos a situarnos por un momento para que vean la distinción, la diferencia que existe. Vamos a pensar por un momento en nosotros, vamos a pensar por un momento en la audiencia del hoy y del aquí. Ellos, la audiencia, los oyentes el día de hoy, los oyentes del aquí, cuando escuchan el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia y escuchan todo esto que tenemos aquí en la pantalla del versículo 4 al versículo 8 de 1 Corintios capítulo 13, la audiencia el día de hoy, cuando recibe estos textos, los interpreta o los entiende como lo siguiente. Dicen: es el capítulo del amor. De hecho, la audiencia el día de hoy, dicen, 1 Corintios 13 nos está hablando del amor, es el capítulo del amor. De hecho, hasta lo han bautizado con el nombre del capítulo del amor. Así es como la audiencia de nosotros, el nosotros está recibiendo 1 de Corintios capítulo 13. De hecho, para nosotros, para esta audiencia nosotros, 1 de Corintios 13 es muy usada, muy socorrida para predicarse en una boda. Normalmente nosotros vemos que en una boda el pastor predica 1 de Corintios capítulo 13 acerca del amor y entonces se toma como algo ilustrativo para hablar del amor de la pareja, etcétera, los alcances del amor, el significado del amor, y se presenta para estudios acerca de las características del verdadero amor. Se quiere hablar del verdadero amor, se quiere dar un estudio del verdadero amor. La audiencia entonces de nosotros, dice 1 de Corintios 13, es ideal. De hecho, el apóstol Pablo en 1 de Corintios 13 nos está hablando de las características del verdadero amor, nos está hablando a los futuros esposos, está hablando del capítulo del amor, etcétera. Y esto es entonces la forma en cómo la audiencia, cómo el nosotros está recibiendo 1 de Corintios capítulo 13. Pero nosotros hemos mencionado que en el trabajo de la exégesis vamos a hacer a un lado por un momento lo que está entendiendo la audiencia del día de hoy y vamos a enfocarnos en qué es lo que ellos entendieron cuando Pablo escribe 1 Corintios 13 del 4 al 8. ¿Qué es lo que ellos reciben? ¿Qué significa para ellos cuando Pablo dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre,
Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ya sabemos lo que piensa lo que piensa la audiencia nosotros el día de hoy. Ya sabemos lo que ellos entienden por 1 Corintios 13 del 4 al 8. Pero lo que nos interesa a nosotros es, y para ellos, para la audiencia original, ¿qué es 1 Corintios 13 del 4 al 8? Este es el trabajo de exégesis que nosotros vamos a estar realizando. Y de manera muy rápida, miren, vamos a dar una explicación. 1 Corintios capítulo 13 se encuentra a un lado de 1 Corintios capítulo 12 y de 1 Corintios capítulo 14. Esto nos va a dar mucha luz al respecto y es algo aparentemente muy sencillo. Capítulo 13 se encuentra entre capítulo 12 y capítulo 14, ¿sí? Ahora, capítulo 12, en el capítulo 12 vamos a mencionar algunos versículos y vamos a ver lo que el apóstol Pablo ha estado hablando a la audiencia original, ha estado hablando a los corintios. Les dice, por ejemplo, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo les está hablando de dones espirituales. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Les sigue hablando de dones espirituales. Versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del espíritu para provecho. El espíritu es quien provee, quien obsequia todo don espiritual. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales, pero nos está dejando ver que también está hablando de la madurez espiritual. Luego, vamos al capítulo 14, y en el capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo les dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticen. Versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que le escribo, que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué tenemos entre 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14? Tenemos que Pablo ha estado hablando de los dones espirituales y que Pablo ha estado hablando de la madurez espiritual. Es decir, el apóstol Pablo ha estado hablando de la relación entre los dones espirituales, en tener dones espirituales, con la madurez espiritual. El apóstol Pablo entonces les está diciendo, ustedes tienen dones espirituales, pero también los está instando a la madurez espiritual. Ahora, quiero que vean, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, vean lo que el apóstol Pablo les dice. Dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vean con mucha atención lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Les está diciendo, no les hace falta ningún don. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, vean lo que el apóstol Pablo les dice a estos hermanos que tienen todos los dones del Espíritu. Ahora les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Vean. El apóstol Pablo les dice, ustedes tienen todos los dones, sin embargo, son unos bebés espirituales. Entonces,
¿Cuál es la conclusión? Que los corintios no entendían la relación entre los dones espirituales y la madurez espiritual. De hecho, en el capítulo 14, el apóstol Pablo tiene que regular el uso del don de lenguas porque había un problema muy grande con el don de lenguas, al grado que creían que el que hablaba en lenguas era más espiritual. Y entonces tenemos el ambiente, el contexto que tenemos con los corintios era un ambiente de dones, donde no faltaba ningún don, todos tenían dones, pero había soberbia, había menosprecio, había división, no había madurez espiritual, ¿sí? Entonces, cuando Pablo les escribe primero de Corintios capítulo 13, cuando Pablo les habla del amor, ellos están entendiendo los textos de primero de Corintios 13 como una fuerte llamada de atención. Es decir, Pablo, en otras palabras, les está diciendo, todos ustedes tienen todos los dones, pero no tienen amor. Y el amor es la evidencia de la madurez espiritual. Entonces, les está diciendo, tienen ustedes todos los dones, pero tienen que madurar. Cuando Pablo entonces les está hablando, el amor es benigno, el amor lo soporta todo, y cuando les está haciendo esta descripción del amor, ellos lo están entendiendo como una fuerte llamada de atención a que maduren espiritualmente. Y entonces podemos ver cómo los dos tipos de audiencias que tenemos, el mensaje es totalmente distinto. Erramos nosotros al considerar primero de Corintios como el capítulo del amor, como un capítulo ideal para que se predique en una boda, o como las características en sí del verdadero amor, es decir, erramos cuando nosotros decimos, el apóstol Pablo quiere hablar a los futuros esposos. El apóstol Pablo quiere hablar de las características del amor. Vean qué diferente es la percepción de las audiencias, qué diferente es la percepción de ellos y qué diferente es la percepción de nosotros. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con la percepción de ellos, lo que ellos entendieron. Primero de Corintios capítulo 13, para ellos representó una llamada de atención. Y entonces aquí podemos nosotros establecer una primera realidad, un primer principio en este trabajo de la exégesis, y es el siguiente: cuando la audiencia original se convierta en nuestra primera preocupación, veremos las cosas de un modo diferente. Entonces, vamos nosotros en nuestro trabajo de exégesis, el cual vamos a estar comenzando, necesitamos entonces nosotros hacer a un lado, por un momento, la audiencia del hoy, al nosotros, debemos hacer a un lado la contextualización y debemos preocuparnos en cómo ellos recibieron el texto, qué entendieron ellos con ese texto, qué representa para ellos ese texto. Cuando la audiencia original se convierta en nuestra primera preocupación, veremos las cosas de un modo diferente. Entonces, necesitamos nosotros comenzar a trabajar con nuestra primera audiencia, y nuestra primera audiencia es la audiencia original, son ellos. Y una vez que nosotros descubramos qué entendieron ellos, cuál fue el impacto para ellos, cómo recibieron la palabra ellos, cómo es que ellos estaban entendiendo lo que se estaba diciendo en el texto, esto nos va a arrojar demasiada luz, demasiada guía para seguir nosotros en nuestro trabajo de la preparación del sermón, ¿sí? Cuando la audiencia original entonces se convierte en nuestra primera preocupación, veremos las cosas de un modo diferente. Muy bien, vamos a concluir esta clase en este momento para no llenarnos de mucha información, comenzar con este aspecto de la exégesis de una manera también pues lo más bien explicada posible, para que podamos nosotros ir entendiendo este aspecto y comprender entonces que el primer trabajo que nosotros tenemos es la audiencia original. No me interesa cómo lo entiende el día de hoy las personas, el texto que yo tengo que predicar. Lo primero que tengo que hacer es cómo ellos lo entendieron, cómo ellos lo recibieron, qué significó para ellos ese texto que tenemos frente a nosotros para poder para predicar, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a concluir esta clase.
darle gracias a Dios y continuamos la siguiente semana con este trabajo, con esta área de la exégesis, con la explicación del trabajo de la exégesis. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder prepararnos, Señor, para exponer de manera fiel tu palabra. Señor, danos las herramientas, danos la capacidad, habilítanos, danos el poder, Señor, para ser heraldos de tu palabra, para ser predicadores de tu palabra y para ser fieles al texto, Señor, fieles a lo que el Espíritu Santo colocó en cada una de esas palabras de tu palabra, Señor, que están consagradas en tu palabra, Señor, y que en algún momento tendremos la oportunidad de poder compartir, de poder predicar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.